Bueno, tenemos que partir que la anticoagulación está indicada pues, en más del 90-94% de los pacientes con fibrilación auricular. Por tanto, un paciente con fibrilación auricular, nuestro objetivo debe ser anticoagularlo. Pero esto no es siempre posible. Hay pacientes que tienen contraindicaciones relativas y, lo que es más importante, pacientes con contraindicaciones absolutas al uso de anticoagulantes. Pacientes que han tenido hemorragias intracraneales, problemas gastrointestinales, fundamentalmente angiodisplasia del colon, donde la anticoagulación no es posible. Por otro lado, tenemos pacientes que los hemos anticoagulado y después de la anticoagulación han hecho hemorragias graves y muchas veces con peligro de su vida, ¿no? Entonces, en estos casos, la anticoagulación no es posible y esta población, pues por desgracia, existe, sabiendo que es una pequeña parte de los pacientes con fibrilación auricular, pero siempre tendremos pacientes que no podremos anticoagular. Bueno, muchas veces no es fácil. Lo que sí que sabemos ahora mismo es que ya los cardiólogos tenemos que estratificar el riesgo isquémico de todos nuestros enfermos con fibrilación auricular. Y yo creo que en nuestra práctica habitual ya lo hacemos. A todos los pacientes con fibrilación auricular les calculamos el score CHA2, que es el que nos recomienda las guías europeas. Pero también tenemos que acostumbrarnos, y yo creo que ya lo estamos haciendo, a cuantificar siempre el riesgo hemorrágico. La clasificación un poco recomendada también por las guías europeas, que yo creo que es fácil de usar y muy útil, es la clasificación Hasbled, que nos aporta también pues, el riesgo hemorrágico de cada uno de estos enfermos. La realidad es que, igual que aumenta el riesgo isquémico de los enfermos, aumenta el riesgo hemorrágico. Los pacientes con CHA2 más alto son pacientes con Hasbled más alto. Esto es así, de tal manera que los pacientes con más beneficio de la anticoagulación son los pacientes con más riesgo de sangrado. Por tanto, el riesgo de sangrado lo debemos siempre valorar, y este riesgo de sangrado alto, que muchos de nuestros enfermos lo tienen, no va a contraindicar la anticoagulación, pero sí que nos va a hacer que estemos muy alerta con nuestros pacientes que sabemos que pueden sangrar con más frecuencia. Tenemos que ser muy estrictos en el control de la hipertensión arterial en esta población para poder disminuir su Hasbled. Tenemos que ser estar muy pendientes de la medicación añadida que están tomando, fundamentalmente medicación antiagregante, AINES que les hacen sangrar más, y muchas veces podemos retirar parte de esta medicación. Incluso tenemos que intentar controlar de forma más cercana a estos pacientes para mantenerles, en el caso de los antivitamina K, con INRs quizás más cortos. Yo creo que es muy importante saber que esta técnica es una técnica que tenemos que destinar a un porcentaje muy bajo de pacientes con fibrilación auricular. Los pacientes con fibrilación auricular tenemos que anticoagularlos. Ese es el tratamiento estándar, el tratamiento óptimo. El problema es que, bueno, sabemos que hay enfermos que no podemos anticoagularlos y probablemente sea ahí, a ese subgrupo de pacientes de muy alto riesgo embólico, de muy alto riesgo de ictus, con contraindicación absoluta a la anticoagulación, donde la opción del cierre percutáneo de la orejuela tenga su cabida. La evidencia que tenemos fundamentalmente está basada en el estudio randomizado PROTECT-IF, ya publicado hace unos años, en el que el seguimiento a largo plazo en una población randomizada a anticoagulación con antivitamina K frente a cierre de la orejuela demostró que la técnica del cierre de la orejuela aportaba un mejor pronóstico con reducción del endpoint muerte, ictus o hemorragia respecto a la anticoagulación estándar con antivitamina K. Es cierto que son técnicas complejas que necesitan curvas de aprendizaje importantes y que ahí está probablemente su gran limitación. También sabemos, y ahora estamos esperando los datos del estudio Prevail, que se randomiza a una población similar extendida a más centros y a más operadores, para intentar ver si esta técnica es reproducible a la mayor parte o a más personal preparado. Entonces, bueno, pues tenemos que esperar, pero los datos que se comunicaron el año pasado son muy prometedores y probablemente sea una técnica que va a tener su cabida pues en un pequeño porcentaje o pequeñísimo porcentaje de pacientes, pero que existen. Fundamentalmente nosotros estamos dirigiendo a pacientes que se han anticoagulado por ictus, que han tenido hemorragias intracraneales o que ha habido que retirar la anticoagulación por sangrados, por problemas intestinales, y donde el riesgo de ictus pues es tan alto y que se plantea la opción del cierre percutáneo de la orejuela. Los programas que hay ahora para los cardiólogos intervencionistas de formación son muy adecuados
intensos, con los primeros casos proctorizados, con un personal muy experto, y es una técnica, por tanto, que se puede reproducir en laboratorios con alto volumen de trabajo. Por tanto, yo creo que es una técnica que sí que va a tener su cabida. A día de hoy las guías europeas nos sientan una indicación débil todavía, indicación 2B para pacientes con alto riesgo trombótico y contraindicación absoluta de fibrilación auricular. Ahí probablemente es donde lo tenemos que posicionar ahora, y seguro que en los próximos años podremos ir indicando aumentando las indicaciones a pacientes con alto riesgo hemorrágico.